Hola chicos, hoy os voy a hablar de unas mascotas que se han puesto muy de moda y nosotros tenemos muchos pacientes en la clínica de conejos, cobayas, hurones, y hoy os voy a hablar especialmente sobre los conejos. Este primer vídeo lo voy a dedicar a una cosa que es fundamental, que es saber cómo debe vivir un conejo, qué tamaño tiene que tener la jaula, cómo tiene que ser el sustrato que pongamos en el suelo, qué tipo de comida comen, etc. Mirad, esta jaula es bastante grande, tiene varias cosas muy importantes. Lo primero, que tenga bastante superficie abajo, es decir, el conejo, aunque pase mucho tiempo en la jaula, debe salir a correr por la casa. Entonces, como pasará muchas horas en la jaula, porque no puede estar por toda la casa, porque muerde los muebles, alguno muerde incluso los cables de luz y es peligroso para ellos, pues la jaula tiene que tener un tamaño suficientemente grande para la cantidad de horas que va a pasar dentro. Y esta jaula además tiene otra cosa muy importante, que es la altura. Parece que no, pero la altura es muy importante porque en muchas ocasiones tenemos algunos conejos que por susto pegan botes dentro de la jaula y chocan la espalda contra el techo de la jaula. Hemos tenido algún caso de fractura de columna porque el salto es tan brusco y con tanta fuerza y la jaula es tan bajita que el golpe seco hace que se partan la columna, que se queden paralíticos, y muchas veces pues esto no tiene remedio y tenemos que eutanasiar al animalito porque no consigue tener una calidad de vida buena. Con lo cual, esta altura de jaula, por ejemplo, es perfecta. Más cosas que quiero que veáis de esta jaula es, bueno, ahora la tengo sin sustrato y la tengo sin nada, ahora vamos a ir poniendo los diferentes sustratos. Son dos cosas. Mira, a los conejos les gusta mucho tener una especie de madriguera o casita, ¿vale? Esta jaula viene con una de plástico incorporada. Como veis, Sabrina enseguida empieza a investigar y les gusta mucho meter toda su comida y sus, digamos, como sus premios dentro de su casita y hacer un simulacro de madriguera. Esta jaula en concreto venía con dos cuenquitos, uno para el agua y otro para la comida. A mí me gusta más que los cuencos sean de porcelana, porque a los conejos les gusta mucho morder y cuando pasan muchas horas en la jaula y aburridos, pues se dedican a morder el plástico y no es tóxico, pero tampoco es bueno luego para la digestión. Mirad, os voy a enseñar, esta jaula es mía, ¿vale? Ha vivido otra coneja antes que Sabrina, y mirad aquí cómo por aburrimiento se comió el borde de la jaula. Y eso que pasaron muy poco tiempo en la jaula, pero son animales bastante activos y se aburren con bastante facilidad. Os voy a enseñar ahora diferentes sustratos para el suelo, diferentes alimentos que podemos usar, y luego os los enseñaré de cerca para que veáis un poco la diferencia. Mirad, el sustrato que debemos poner en el suelo debe ser siempre viruta, de madera prensada. ¿Qué no podemos usar? Viruta de madera sin prensar. ¿Por qué? Porque suelta serrín. Los conejos son muy sensibles, tanto sus vías respiratorias como sus ojos, al serrín, y les producen conjuntivitis y muchas rinitis alérgicas por ese polvo que suelta el serrín. ¿Qué más cosas no podéis usar? Arena de gato, ¿vale? ¿Por qué? Por dos cosas. Porque la arena de sílice suelta el mismo polvo, que es bastante agresivo para los conejitos, para sus vías respiratorias y sus ojos, y la arena aglomerante es muy peligrosa porque los conejos suelen comer a veces, tienen un comportamiento que se llama pica, que es comerse parte del suelo, pues como si estuvieran en tierra en libertad, se comerían la tierra o pequeñas piedras, etc. Y la arena aglomerante de gato es muy pequeña cuando está fuera, pero cuando se la comen, como se hincha con el líquido, puede producirles obstrucciones y matarlos incluso, ¿vale? Mirad, esto es viruta de madera prensada, os lo voy a enseñar un poco de cerca. Luego os lo enseñaré puesta en la jaula. Es una viruta que no suelta ningún tipo de polvo y cuando el conejo hace pis se infla y se queda bastante pegadita al suelo, ¿vale? La podéis poner por todo el suelo de la jaula o en pequeños cuencos, ¿vale? Esta jaula no tiene, pero en otra jaula yo tuve un esquinero, ¿vale? Que es una especie como de arenero de gato, en el que los conejos se acostumbran a hacer caca ahí en vez de hacerla por toda su jaula. No hacen solo en ese sitio, pero el pipí, por ejemplo, sí que os habréis dado cuenta, los que tenéis conejos, que la suelen hacer en la misma esquina siempre. Entonces en esa esquinita podéis colocar el esquinero, ponerle las bolitas y suelen hacer pipí en esa esquina. Respecto a la comida, es importante que coman tres cosas: pienso, heno
y alimentos frescos. Los alimentos frescos no se deben comer hasta que el conejo no sea adulto. Conejitos más pequeños de 4 meses no deben comer alimentos frescos, debéis hacer una reintroducción con heno, es lo primero que comen después del destete, y luego ya van comiendo el pienso y los alimentos frescos. Siempre que le metáis un alimento fresco, es bueno que no le pongáis de mucha variedad, es decir, pues si nunca ha comido vegetales o nunca ha comido zanahoria, pues no pongáis todos los diferentes vegetales en la misma semana, podéis ponerle zanahoria, un trozo pequeño, un día, 2 días que no la toma, al día siguiente, o sea, al tercer día volver a poner el mismo tipo de alimento, y así veréis si le sienta mal o no le sienta mal. La verdad es que los conejos suelen comer tolerar bastante bien casi todos los vegetales. Sobre el tema de la lechuga, que me preguntáis mucho, sí que es correcto que no deben comer la lechuga normal que nosotros ponemos en la ensalada. No es conveniente que coman en exceso, por comer un poco no pasa nada, ¿vale? Pero sí que es verdad que producen una sustancia, sobre todo en verano, que es bastante tóxica para los conejos porque les produce diarrea, les altera la flora intestinal, y cuando el conejo altera su flora intestinal, pues normalmente va asociado a muchos problemas y en muchos casos pues incluso con la muerte. Mira, esto es un pienso de conejo, ¿vale? Normal, ¿vale? Lleva un gránulo, ahora os lo voy a enseñar. Lleva un gránulo, lleva una serie de semillas y bueno, pues suelen añadirle ciertas bolitas de diferentes colores con diferentes texturas. Fuera del pienso normal, ¿con qué tenemos que complementar siempre? Con heno, ¿vale? El heno debe ser semifresco o seco. A mí me gusta más el semifresco, pero si no seco también está muy bien. El fresco no, porque se estropea enseguida, ¿vale? Y la dieta de fibra de un conejo es muy alta, de modo que la cantidad de heno que le tenéis que poner es importante, ¿vale? Hay que cambiarlo si se mancha con el pipí o la caca para que esté higiénicamente aceptable, ¿vale? Hay conejos que vienen de granjas, bueno, de ciertos sitios donde no se les alimenta correctamente desde pequeños, ¿vale? O no conviven con sus madres. Los animales, los conejos y todos los animales, comen por imitación, es decir, un bebé de un perrito o de un conejo ve comer a sus padres ciertos alimentos, comprueba que esos alimentos no son tóxicos porque su madre sigue viviendo y entonces lo imitan y comen. Si el conejo es separado de su madre súper pronto, no sabe comer heno, no sabe comer verdura fresca, no sabe comer muchas cosas porque no sabe si son buenas o malas. Para eso hay ciertos piensos como este, que es alto en fibra. Es decir, conejos que no toleran el heno, que les cuesta mucho comer el heno, el pienso, en vez de comprar un pienso normal, debéis comprar un pienso alto en fibra. Eso les aportará la fibra necesaria hasta que se vayan acostumbrando a comer heno. En el mercado tenéis también, pues, por ejemplo, estas diferentes barritas de frutas y verduras, a fin de cuentas es lo mismo que el pienso, ¿vale? Pero viene pegado en la barrita y es entretenido para ellos porque van royendo y no es tan fácil de comer como el pienso, que al final, sobre todo estas cosas no se hace por alimentación o por premios, sino por entretener al conejo, porque ya os digo que es un animal muy activo. Si pasa 8 o 9 horas metido en una jaula, pues al final el animalito se aburre. Y respecto a la verdura fresca, pues mira, la verdura fresca, si vivís en una zona que tiene descampados o tiene campo, yo os enseñaré luego unas fotos de verduras frescas que suelen comer los conejos del campo, silvestres, ¿vale? Pero si vivís en una ciudad o un sitio urbano que no podéis conseguir verduras frescas, silvestres, pues por ejemplo, este tipo de ensaladas, esta en concreto a mí me gusta mucho porque, no quiero hacer publicidad, pero es muy buena porque tiene diferentes tipos de lechuga, con muy poca lechuga de la lechuga que os digo que ponemos normalmente en la ensalada, y tiene rúcula. A los conejos les gusta mucho la rúcula y les gusta mucho los canónigos. Y es importante, los canónigos tienen una fuente de proteína muy alta y es bueno que los tomen. Los podéis comprar, os digo, mezclados con diferentes verduras, o los podéis comprar bolsas separadas de rúcula y de canónigos y de ciertos vegetales y ponerle un puñadito de cada. Voy a montaros en la jaula más o menos pues cantidades de lecho que tenemos que poner, más o menos cantidad de pienso, cantidad de heno, y así lo vais a ver y os lo voy a enseñar de cerca para que tengáis menos dudas y que quede todo más claro. Mirad, os he separado en la bolsita de brotes tiernos que venían las diferentes verduras vegetales que vienen, ¿vale?
Esto es la rúcula, ¿vale? Utiliza dos especies de lechuga, dos variedades que no son la lechuga normal, es una lechuga rizada y una especie de lechuga tipo col, y la espinaca. A esto además le podríais añadir los canónigos, ¿vale? Pero en una cantidad, por ejemplo, tal como esta, sería una buena cantidad para las tomas del día, ¿vale? Aquí en la jaulita de Sabrina os he preparado, pues por ejemplo, la cantidad de sustrato más o menos que tenemos que tener, la cantidad de heno. En esta jaula en concreto pues tiene para poner arriba la comida porque tengan que saltar y estén más entretenidos, y el bebedero de agua. El bebedero de agua es importante que no sea un poco antivuelcos, ¿vale? Porque los conejos les gusta mucho cogerlo, levantarlo y tirárselo por encima cuando están muy aburridos o quieren llamar la atención del dueño. Más cosas importantes que os quería decir sobre las jaulas de los conejos. Yo os he comentado que los comederos y los bebederos yo prefiero que sean de porcelana por el tema de que muerden el plástico, también porque son más antivuelcos que los de plástico, sobre todo para el bebedero. El comedero da igual que esparza la comida porque se la puede comer del suelo, pero el bebedero si lo tira, pues claro, se queda sin agua. Respecto a los bebederos de tipo bola, estos que se cuelgan en las paredes de las jaulas, puedes ponerle uno extra, ¿vale? Pero les suele gustar bastante los bebederos tipo charquito más que el de bola. A mí me gusta porque hace menos erosiones en la boca. He visto algunas úlceras en los labios de los conejos, sobre todo en verano, que beben muchísima agua. Son animales muy sensibles al calor, con lo cual siempre tienen que estar en un sitio fresquito y beben mucha agua, y de tanto beber se les hace úlceras con el metal de la bolita en los labios. Entonces a mí me gusta mucho el bebedero porcelánico tipo como este, ¿vale? Pero siempre cuidado que sea lo más antivuelco que podáis encontrar. El suelo no debe ser nunca de rejilla de metal, ¿vale? Debe ser tipo plástico como este y sin agujeros, porque en las almohadillas también se hacen muchas erosiones y se hacen daño. Y obviamente los barrotes deben ser de metal porque los muerden y son escapistas natos. A Sabrina, por ejemplo, le he puesto la barrita así colgantes, la podéis poner en el suelo, pero esto de ponerla así es un poco lo que os he dicho, que las barritas lo que intentamos es entretenerlos. Entonces, contra más difícil se lo pongamos, pues más tiempo está entretenido en intentar descolgarlo, ponerse de pie, subir, bajar, y eso hace que las horas hasta que lleguemos pues se les pasen un poco más rápido. Eso es todo lo que os quería contar sobre el hábitat de un conejo, cómo preparar la jaula para la llegada de nuestro conejo. En otros vídeos os voy a enseñar cómo cortarle las uñas o diferentes patologías que suelen tener, pues cómo las podéis detectar para venir a vernos al veterinario. Como siempre, os agradecemos que estéis ahí, que nos sigáis, que espero que os haya gustado el vídeo, y nos podéis preguntar en los comentarios todas las dudas que os surjan sobre los conejos, sobre este tema o cualquier otro que os pueda interesar que os comentemos. Gracias a todos.